aquí, espero no tumbarles a muchos la pantalla. Pues bueno, es una presentación donde entiendo que aquí no todo el mundo es especialista en lavado de dinero, entonces un poco de introducción a, primero, ¿cuál es el tema? ¿Qué es el lavado de dinero? El lavado de dinero es un proceso a través del cual se disfrazan los recursos provenientes de actividades ilícitas para incorporarlos a la economía formal. Eso es básicamente el lavado de dinero. El lavado de dinero tiene tres etapas, que es la colocación del efectivo en fuentes de ingreso legítimas. Después viene el camuflaje, que es el proceso interno dentro de los negocios legítimos para hacerlo aparentar que es un ingreso creado por una fuente válida. Y luego viene la integración, ya como ingreso se introduce a la economía formal y se dispone de manera regular de esos recursos. La iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el sexenio pasado está justamente enfocada a la detección y prevención de operaciones de lavado de dinero y para frenar el refinanciamiento de actividades ilícitas. Tenía dos vertientes el objetivo de esta iniciativa. La primera, cumplir con nuestros compromisos internacionales, y la segunda, efectivamente, empezar a disminuir el potencial y en lo que se basa la fuerza de la delincuencia organizada, que es en el dinero. Esto nos lleva a repasar cuáles son los compromisos internacionales que le dan origen a la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. México forma parte de un organismo internacional que es el GAFI, es el Grupo de Acción Financiera, FATF, por sus siglas en inglés. Y este organismo internacional lo que fija es a todos sus miembros cuáles son los estándares mínimos que deben tener en su legislación, bueno, antes financiera, ahora financiera en general, para tener medidas efectivas de combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. México forma parte de este grupo desde el año 2000. Un recuento rápido del GAFI se establece desde 1989 a través de la cumbre del G7 en París. En 1990 emite las primeras recomendaciones. México se integra, como ya había dicho, en el año 2000, y en el 2003 surge originalmente solamente para actividades financieras, pero a partir del 2003 se introducen recomendaciones sobre actividades no financieras designadas. Y estas actividades no financieras designadas son justamente las actividades que vienen a cubrir la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. ¿Cuáles son estas actividades no financieras designadas? Son justamente casinos, agentes de bienes raíces, joyeros, abogados, notarios, contadores y fideicomisos, otros profesionistas independientes. A partir de febrero de 2012 es la última modificación a las recomendaciones, pero la Ley de Prevención pretende abarcar las recomendaciones 22 y 23 de las anteriores recomendaciones, porque México fue evaluado en el 2008. Entonces, tenemos que cumplir ahorita con las observaciones que nos hicieron en la evaluación de 2008. ¿Qué es importante mencionar? Como comentarios previos. Esta es una ley administrativa y es muy importante mencionarlo, y son muy importantes estos espacios, porque esta ley ha dado lugar a una bola de charlatanes que todos opinan y creen que conocen, primero el tema del lavado y dos, que han leído la iniciativa. Escuché comentarios tales como que esta iniciativa era una vacilada. La verdad es que me parece más vacilada quien lo dijo, porque es alguien que no conoce el proceso. Fue un proceso muy complicado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y es un gran logro de México haber sacado esta iniciativa. Pero quien dice ese tipo de comentarios no tiene claro que es una ley preventiva, y por eso quiero hacer énfasis. Es una ley preventiva de carácter eminentemente administrativo, no es una ley penal. La finalidad de esta iniciativa es poderla llegar a la autoridad información suficiente para poder cruzarla. Esta no es una ley que fija en realidad solamente cuatro delitos, dos de los cuales están dirigidos a servidores públicos y los otros dos sí están dirigidos a los sujetos obligados. Eso, y vamos a ver al final de qué se tratan. Pero las sanciones importantes por el cumplimiento son multas, y los procedimientos a través de los cuales se van a imponer
es un procedimiento administrativo. Entonces, esa es la primera parte que tiene que estar muy clara. Esta ley no pretende resolver de golpe el tema del lavado de dinero. Esta ley lo que pretende es complementar las medidas preventivas del lavado de dinero que ya existían en materia financiera. Originalmente, las recomendaciones de Gafi surgen únicamente para el sistema financiero. Lo que hace esta ley es complementarlas con todas las medidas respecto de todas estas actividades vulnerables que son las profesiones y actividades económicas no designadas conforme al Gafi. Muy bien, habiendo hecho esa aclaración, procedo a empezar la explicación de la iniciativa. De la iniciativa, es que ya di demasiadas veces esta plática con la iniciativa y no me acostumbro a que ya esté. Dos pilares de esta ley. Los dos pilares de esta ley es: introduce un régimen de actividades vulnerables, y el segundo pilar es el régimen de restricciones al uso de efectivo. Esos son los dos temas fundamentales que introduce la ley, y de manera adicional están algunas medidas para el fortalecimiento del combate al lavado de dinero. Vamos al régimen de actividades vulnerables. Las actividades vulnerables, este régimen introduce dos obligaciones fundamentales: identificación, registro, seguimiento de los clientes, y la segunda parte, la obligación de presentar avisos sobre determinadas operaciones. ¿Por qué? Bueno, México ha sido un régimen excepcional. Fue un gran debate dentro del Congreso porque decían que se estaba haciendo policías a todas las personas que intervenían en estas actividades vulnerables. La realidad es que así es en el mundo y no puede ser de otra forma, porque el Estado no puede llegar a tener capacidad para estar en medio de todas estas operaciones. Entonces, alrededor del mundo participan para reportar y hacer el due diligence de todos sus clientes. Participan los sujetos que intervienen. Entonces, derivado del debate que en el Poder Legislativo se determinó que no fuera discrecional. En el mundo es discrecional. México se optó por un esquema tasado, y el esquema tasado significa que a partir de un monto se identifican a los clientes y a partir de otro monto se generan reportes. ¿Por qué se les denominó actividades vulnerables? ¿Por qué son vulnerables? Son actividades vulnerables porque son actividades que originalmente son lícitas. Son actividades que no, digamos que cualquier persona, cualquier particular puede realizar. Sin embargo, por la mecánica del negocio, son actividades idóneas para llevar a cabo el proceso de lavado de dinero. Y por eso es por lo que al inicio quise presentar las tres etapas que requiere el lavado de dinero, para ver por qué en todas estas actividades vulnerables son idóneas justamente para la colocación de efectivo, para el camuflaje dentro del proceso y después para la integración a la economía formal. ¿Cuáles son las actividades que quedan reguladas en la ley? Juegos y sorteos, tarjetas de servicio y prepagadas, cheques de viajero, otorgamiento de préstamos, construcción y desarrollo de inmuebles, comercialización de joyas, relojes, piedras preciosas, obras de arte, vehículos aéreos, marítimos o terrestres, servicios de blindaje, custodia de valores, prestación de servicios profesionales para llevar a cabo operaciones a nombre de otros, servicios de fe pública, donde están los notarios y los corredores públicos, recepción de donativos por parte de asociaciones sin fines de lucro, servicios de comercio exterior, agencias aduanales. Estas dos se incorporaron en la Cámara de Diputados, y yo creo que de forma muy atinada, porque asociaciones sin fines de lucro abarca a sindicatos y a partidos políticos. Entonces es muy importante que sindicatos y partidos políticos empiecen a reportar los donativos que reciben, que hoy pues nadie se entera. Y finalmente, arrendamiento de inmuebles. Ahora, quiero hacer algunos comentarios sobre varias de estas actividades, porque de lo que he leído, por ejemplo, escuché a alguien de la UNAM, que yo le voy a Pumas, soy del ITAM, así que no tengo nada en contra de la UNAM, pero sí en contra del comentario, porque había un artículo que decía este especialista que todas las operaciones de los abogados y de los contadores se van a tener que reportar, y eso es absolutamente falso.
Las operaciones que se van a tener que reportar son aquellas operaciones donde se actúa a nombre de alguien más. Y entonces esa es la razón por la cual no se rompe ninguna clase de secreto profesional, sino lo único es que si voy a actuar completamente a nombre de otro y voy a actuar respecto a operaciones específicas como para la compraventa de un inmueble, entonces sí lo tengo que reportar. Todas las demás operaciones que pudiera realizar un abogado en términos de litigio, en términos de asesoría de contratos, esas no se reportan, sino solamente cuando lo llevan enteramente a nombre de otro. ¿Qué otros temas? Todas las operaciones están tasadas, los notarios tampoco reportan, van a reportar absolutamente todas las operaciones, van a reportar operaciones, por ejemplo, la constitución de fideicomisos con carácter irrevocable. ¿Por qué este tipo de operaciones? Porque son las operaciones idóneas donde alguien funciona de pantalla para que alguien más funja como dueño y lleve a cabo todas las actividades de dueño respecto de algún bien. Entonces, ese es el enfoque de la ley. El enfoque de la ley no es tan abierto, es bastante específico. Y en esa medida, si bien va a requerir de ciertos sectores, porque no todos los sectores están igualmente preparados, tarjetas de servicios, por ejemplo, en tarjetas de servicios entra American Express, entra... ¿quién más entra en tarjetas? En tarjetas creo que solamente entra American Express. Ellos ya cumplen en general con todas las disposiciones del sistema financiero, entonces en realidad a ellos les afectaría muy poco, pero no es lo mismo para quien tenga lotes de autos que no formen parte de grupos de distribuidoras. Por ejemplo, ahí sí están, digamos, la preparación de ese sector es cero, y entonces ahí habrá que trabajar más con las reglas de reporte. Y igualmente, pues así irá variando. O sea, quien se dedica a construcción y desarrollo de inmuebles tendrá una mayor infraestructura para estos reportes que, digamos, quien se dedica a la comercialización de joyas, por poner un ejemplo, en el centro. La complejidad y el gran reto del reglamento es que las actividades son muy disímbolas. Y lo que va a tener que hacer el reglamento es reconocer esa disparidad de actividades y hacer un ajuste respecto de cada uno de los sectores para que los sectores reporten lo que es útil. Quiero hacer un énfasis: lo que le interesa a la autoridad de esta ley es la obtención de información para generar antecedentes y poder hacer cruces. Otro de los temas importantes de la ley y que dio lugar a una gran discusión en el Congreso es que les preocupaba a los legisladores que con un reporte se pudiera abrir una averiguación previa a un individuo X y con eso hacer la vida de cuadros, y bajo el sistema inquisitorio de nuestro país, pues bueno, en lo que te defendiste y resulta que no eras lavador de dinero, pues ya te arruinaron la vida. Eso no va a ser posible, y no es posible técnicamente. Digo, aquí estoy en un foro de abogados y sabemos que eso no es posible. Lo que va a hacer esta ley justamente es darle fortaleza a las averiguaciones previas, y entonces a través del cruce de la información fiscal con la información financiera, con la información de las actividades vulnerables, poder tener información sólida de quién no tiene manera de mostrar los ingresos que respaldan los gastos que se detectan o las operaciones que se detectan, y en esa medida poder tener una idea mucho más cercana de quién está teniendo ingresos adicionales a los que puede comprobar legalmente. Muy bien. Ahora quisiera pasar a los umbrales para identificación y avisos, a ver algunos ejemplos. Aquí algunos ejemplos. Juegos con apuesta, concursos, sorteos. Ya se refiere a la venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante similar, así como el pago del valor que representen, o en general entrega de premios. Se identifica a partir de 20,000 y se da aviso a partir de 40,000. Los montos se van a tener que ajustar. Esto es un saque. Esto tiene que ser perfectible con el paso del tiempo, porque efectivamente nosotros como Secretaría de Hacienda quedamos inconformes con muchos de los montos porque son muy altos.
O sea, dar aviso a partir de alguien que apuesta 40,000 pesos, pues la verdad es que el monto es muy alto. Sin embargo, si los montos son muy bajos, puede llegar cualquier cantidad de información. Y también inundar a la autoridad de información es igualmente inútil que el que no tenga información. Pero bueno, así es como funciona la ley. Hay un umbral primero donde se identifica al cliente, la operación y sus antecedentes, y hay un siguiente umbral donde se va a generar un aviso a la Secretaría de Hacienda y se generará un aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahorita les voy a platicar de cuál es el proceso. Y bueno, así están, no sé, por ver temas que pudieran ser interesantes. La fracción cuarta se refiere particularmente a lugares de empeño, donde se identifican todas las operaciones, que eso es lógico, ya se hace hoy en día. Tú no le puedes tomar en prenda ningún artículo a alguien que no sepas quién es, lo tienes que registrar y saber quién es, eso no cambia nada. Pero ahora se dará aviso a partir de 100,000 pesos. En el tema, por ejemplo, comercialización de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes, se identifican a partir de 50,000 y se da aviso a partir de 100,000 en efectivo. Y normalmente se identifica arriba de 50,000 porque normalmente alguien que compra algo de arriba de 50,000 normalmente pide una factura o algo para acreditar que él es el propietario de lo que compró. Entonces eso no cambia mucho, pero ahora se dará aviso arriba de 100,000 en efectivo porque pues lo que es muy común es que llegue alguien pues, con un portafolio a alguna joyería de Mazarik y pues, compre cosas de más de 100,000 pesos en efectivo. En adelante se va a dar aviso de ese tipo de operaciones. En obras de arte se identifican en 150,000, se da aviso en 300,000. En el caso de vehículos se identifican en 200,000, se da aviso a partir de 400,000. En el caso de vehículos, pues las distribuidoras la verdad es que ya están muy avanzadas en este tipo de registros y reportes. Y pues bueno, este es en términos generales. A ver, prestaciones de servicios profesionales independientes representando a alguien más en las siguientes operaciones, y aquí ya les puedo enumerar con toda claridad cuáles son esas operaciones y por qué son números clausos. Compraventa de inmuebles, administración y manejo de recursos valores, manejo de cuentas bancarias de ahorro de valores, constitución, operación, administración de sociedades mercantiles, constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales. Como podrán ver, las operaciones son muy específicas y están claramente enfocadas para detectar a alguien que está administrando los bienes de otro, justamente funcionando como una pantalla. El caso de los notarios, que fue un gran debate con mis amigos los notarios que se querían salir. Y pues bueno, así es como funciona en términos generales. El tema, por ejemplo, el tema de agentes aduanales, bueno, donativos, se los mencioné hace rato, nada más para que tengan completa la película, se identifican en 100,000 los donativos y se da aviso en 200,000. Si alguien le va a dar un donativo a un partido político o un sindicato por más de 100,000 pesos, va a tener que estar identificado por parte del partido y se dará aviso por arriba de 200,000. Y bueno, ahora, otro importante, el tema del arrendamiento, que es otra cosa que en términos generales a todo el mundo le preocupaba. El arrendamiento no está enfocado al arrendamiento de inmuebles para habitación, sino está enfocado para arrendamientos industriales, que además por el monto son los idóneos para los temas de lavado de dinero. Ahí se van a identificar a partir de 100,000 pesos mensuales y se dará aviso de 200,000 pesos mensuales hacia arriba. Ok, ejemplo de un proceso de aviso. Si llega uno a rescatar el inmueble, a rentar 2 años y paga efectivo anticipadamente, ahí la ley dice que no sea para nosotros. No. Hay muchos casos de beneficio profesional que encontramos arrendatarios y 2 años para inmueble.
hace aplicación y paga el efectivo se va a identificar. entonces la acreditación sirve. No, que no haya excepciones no significa que no haya regla. Eso va a ser de manera excepcional, porque no todo, o sea, no la mayoría hace un pago de más de 100,000 pesos anticipado para renta, casa, habitación. Seguramente, pero ahí por el volumen entonces ya entra en el criterio. O sea, seguramente hay mucho, pero si lo contrastamos con el volumen de la población o con el volumen de los sujetos obligados, el margen es mínimo, y justo a eso es hacia donde va enfocada la ley, porque si alguien paga por anticipado por su casa habitación porque paga de renta a 40,000 al mes y entonces va a pagar 10 meses o 12, entonces ya es medio millón de pesos, entonces, y lo va a pagar en efectivo, eso sí se requiere identificar. Porque además aquí hay un tema fundamental, digamos, si hay N cantidad de actividades económicas en el país en donde se mueve efectivo, y mover efectivo no es ilegal. El problema que hay es que los ingresos que provienen de actividades ilícitas, secuestro, extorsión, narcotráfico, se generan en efectivo. Ese es el grave problema. O sea, no es un delito general, o sea, no sé, por decir algo, las operaciones que se realizan día a día en la central de abastos son multimillonarias y todo se realiza en efectivo. Y eso no significa que en la central de abastos todos sean lavadores, todos sean delincuentes, no, pero el enfoque tiene que ir hacia la persecución del efectivo, porque cuando digamos, y esto nos lleva a una discusión previa que hemos tenido en términos de autoridades, que es que los millones de dólares o de pesos no aparecen acumulados un día en una casa, sino que provienen de cientos y miles de operaciones fraccionadas y que todo ese dinero se mueve y en algún momento se acumula. O sea, no es que un día apareció todo el dinero ahí, y el tema del lavado de dinero depende justamente de los delitos previos. Y ahí es donde el Estado pues, tiene que ser más eficiente en los delitos previos. Pero en conjunto con eso, tenemos que perseguir ese flujo, porque pues, de la venta al menudeo es de donde se juntan los fajos y las cajas de pesos y de dólares y de euros que hemos visto en las noticias. Pero esa es la razón, o sea, por eso, y la otra razón es porque el lavado de dinero, para que sea eficiente, tiene que ser por operaciones muy voluminosas, porque el lavado de dinero hormiga no sirve porque para los criminales los regresa al problema inicial. Entonces, pues si alguien paga $500,000 pesos o $1,000,000 de pesos por adelantado, aunque diga, oye, pero es que yo aquí vivo, y pues el reporte se hará. Nada más que, y aquí es interesante seguir qué es lo que pasa. Si algún empresario dice, bueno, voy a pagar adelantado mi renta y paga 60,000 al mes y paga 600,000 pesos por adelantado, y quien le está arrendando la casa genera el reporte, la casa, o más bien la compañía inmobiliaria que le arrende genera el reporte, va a tener que pasar por un proceso de unidad de inteligencia financiera, donde la unidad de inteligencia financiera va a tener que revisar si conforme al modelo de riesgo es alguien que tenga otros factores para subirlo al siguiente nivel. Subido al siguiente nivel, se tendrá que hacer un cruce respecto de toda su información, y con el cruce de toda su información se tendrá, en su caso, que generar un expediente, que es el que se va a mandar a la se llamaba Unidad Especializada de Análisis Financiero antes de diciembre, porque la creó la procuradora, la anterior procuradora, antes de la expedición de la ley. El procurador Murillo ahorita modifica esa circular, la deroga y crea otra, y crea la Coordinación General de Información y Análisis Financiero. Entonces, allá va a ir a dar la información. Pasa de los, lo voy a hacer en términos coloquiales, pasa de los financieros a los penalistas. En esa coordinación se va a tomar la información y se va a analizar para completarla y analizar si efectivamente hay elementos del tipo penal de lavado de dinero. Si hay los elementos, entonces se integrará ahí la averiguación previa. Pero esa averiguación previa pues, va a tener que ser el cruce de mucha información, no va a poder ser por una operación, sino si el señor no reporta ingresos o resulta que quien está arrendando es, digamos, casos reales, una señora que no tiene ingresos
porque resulta que la señora es trabajadora doméstica de una casa. Entonces, pues bueno, ahí hay un primer tema de sospecha. Y si se cruza con las cuentas y si se cruza con una serie de cosas, de elementos donde no se acredite el origen lícito o la creación de ese ingreso, entonces sí va a haber un problema. Pero quien tenga cómo acreditarlo, pasar todas esas etapas para llegar a la integración de la averiguación previa, pues va a ser muy complicado. O sea, va a ser muy complicado, porque el enfoque, y así tiene que ser, de esta ley es pegarle a quien realmente se dedica de manera sistemática a lavar dinero, no a quien realiza una actividad cotidiana normal. Entonces, ese sería el ejemplo de cómo caminaría el aviso. Bueno, hasta aquí es el primer pilar. Es el primer pilar, que es el tema de identificación de operaciones y avisos. Ahora viene el segundo pilar, que es las restricciones al uso de efectivo. Y con base en el antecedente que les platicaba, pues tiene toda la lógica del mundo. Porque actualmente, pues, por temas de seguridad básicos, pues, la gente normal, pues no salimos con cientos de miles de pesos en la bolsa ni en un portafolio, simplemente por el riesgo de que si nos asaltan, si alguien se entera que movemos esas cantidades, pues te pones en riesgo. Entonces, el parámetro normal, nuevamente considerando a la población mexicana en general, yo no digo que no haya alguien que lo tenga que hacer válidamente, pero no se mueve la gente en efectivo. Las grandes operaciones, si vas a comprar una casa, vas a comprar un coche, si vas, hasta por una razón práctica, haces una transferencia electrónica y, digamos, se vuelve lo más simple para la mayoría de la gente que tiene acceso al sistema financiero. Y hago énfasis a la gente que tiene acceso al sistema financiero porque en muchas partes del país, y eso es uno de los proyectos importantes del gobierno, que es la inclusión financiera, en muchas partes del país no hay acceso al sistema financiero, la gente se tiene que seguir moviendo en efectivo, pero casualmente en esas partes del país donde no hay acceso es porque los volúmenes no dan para que un banco le sea rentable tener una sucursal. Entonces los volúmenes son mínimos, y entonces nuevamente queda un filtro donde te brincan operaciones grandes en efectivo, y lo que se requiere es que los criminales no puedan disfrutar del efectivo. Muy bien, entonces la prohibición, la ley prohibió pagar, así como aceptar el pago mediante monedas, billetes, divisas y metales preciosos de las siguientes operaciones: compraventa de inmuebles, compraventa de vehículos aéreos, marítimos o terrestres, nuevos o usados, compraventa de relojes, joyas, metales y piedras preciosas y obras de arte, adquisición de boletos de juegos con apuestas y sorteos, servicios de blindaje, transmisión de partes sociales o acciones, arrendamiento de inmuebles y vehículos. Ahora, nuevamente, no son todas las operaciones. Aquí también hay umbrales. La compraventa de inmuebles es inmuebles de 500,000 pesos hacia arriba, y todas las demás operaciones, el umbral está a partir de 200,000 pesos. O sea, alguien va a poder seguir llegando a comprar un reloj de 150,000 pesos en cash, pero va a generar un aviso, pero lo va a poder hacer. Sin embargo, ya no va a poder llegar nadie a comprar un reloj de más de 200,000 pesos en cash, porque va a haber una prohibición expresa tanto para el establecimiento como para él. La multa por quebrantar esta obligación llega hasta los 4 millones, más de 4 millones de pesos. Ahorita el salario mínimo está en 64.75, 72 por ahí, lo estamos redondeando en 65 para hacer las cuentas. Se va por arriba de 4 millones de pesos la multa máxima para quien viole cualquiera de estas obligaciones. Muy bien. Leyes adicionales. Bueno, en esta cabe mencionar, es una multa, no es un delito. El delito consiste cuando alguien dolosamente falsea o altera los avisos. Ahí es donde se vuelve un delito. Medidas adicionales. Bueno, está el fortalecimiento del PGR. Se crea esta unidad de análisis especializado que, como les decía, se llama actualmente Coordinación General de Información y Análisis Financiero, que depende directamente de la Oficina del Procurador. Están las facultades para visitas de verificación por parte de la Secretaría de Hacienda,
se pensó que fuera la unidad de inteligencia financiera. Es un tema que todavía está a debate dentro de la Secretaría, saber quién se va a encargar de realizar estas visitas de verificación, que es la parte fundamental, es donde la autoridad va a ir a verificar que los sujetos obligados efectivamente estén cumpliendo con las obligaciones conforme a esta ley. Reserva y manejo de información. Hay muchas disposiciones en la ley para sancionar a quienes violen la reserva respecto al contenido de estos avisos. Toda esa información fundamental de los particulares, donde vienen sus datos, qué operaciones realizaron, etcétera, etcétera, respecto del cual se mantiene la mayor reserva y se establece como delito para los servidores públicos que revelen algún tipo de información respecto a estos avisos. El otro tema importante respecto de reserva y manejo de información de los avisos es que se le otorgó el derecho a los particulares de integrar entidades colegiadas para que gremios se pongan de acuerdo y no sean ellos quienes directamente, digamos, los particulares no sean quienes directamente envíen los avisos a la UIF, sino que sea a través de las entidades colegiadas quienes manden los avisos, y lo cual le da un nivel mayor de anonimato a quien está enviando los avisos. Delitos y sanciones, bueno, pues es lo que ya les había mencionado. Solamente 4 delitos establece esta ley, lo demás son multas. Y pues el tema de transitorios y el proceso legislativo, pues bueno, eso afortunadamente ya es historia antigua. El transitorio dio 9 meses más 60 más 30, en total es un año a partir de la expedición para la completa entrada en vigor de la ley. Pues eso es en términos generales. Yo preferiría escuchar sus preguntas y ver si... Adelante, por favor. Gracias, Ulises. Buenos días, Ricardo Ordaño. Gracias por tu explicación. Oye, me perdí un poquito en la parte del efectivo de las operaciones. Por decir algo, un donativo que rebase estos montos, siempre que se haga por el sistema financiero, queda excluido. O sea, estamos hablando solamente de operaciones en efectivo, o aunque rebase estos montos, se tienen que estar reportando, se considera que se van a reportar. Igual las otras operaciones. Esas son de los temas que estamos considerando en el reglamento, y dependerá de la información que nos dé la unidad de inteligencia financiera para saber si vamos a tomar lo que pase, digamos, respecto a estas operaciones, lo que pase por el sistema financiero. Pero ¿tú te refieres a la primera parte, a los avisos, o te refieres a las restricciones de uso de efectivo? Sobre todo a los avisos. Lo demás me queda claro que es más bien restricción al uso de efectivo, pero la primera parte, como comentaban por acá, por ejemplo, un arrendamiento de una bodega industrial que rebasa normalmente estos montos, ¿no? Pero difícilmente se llevan a cabo en efectivo. Estos se tendrían que estar reportando como se dan en el sistema financiero, ¿no? Ese sí está por ahí. Mira, la regla general es que todas las operaciones que ya pasan por el sistema financiero no pasen por aquí, porque justamente la idea es cachar lo que no pasa por el sistema financiero, porque actualmente esa es la parte que ya lleva avanzado el régimen de combate al lavado de dinero en nuestro país, toda la parte del sistema financiero. Habrá algunas operaciones que, dependiendo de los sujetos, se requiera que pasen por los dos lados para generar los cruces, pero la regla en general es que lo que pasa por el sistema financiero no tenga que reportarse de manera independiente. Ahora, si mal no recuerdo, el artículo 19 de la ley facultó a la autoridad para considerar las obligaciones que ya cumplen, como las fiscales o de alguna otra naturaleza, los particulares, para tomarlas a cuenta de las obligaciones que están aquí. O sea, es decir, tener por cumplidas las obligaciones de esta ley con las obligaciones que se cumplen en otra materia. Aquí adelante. Gracias, Ulises. Buenos días a todos. Una pregunta que va en dos formas distintas. La primera, dices que nos analizaron en 2008 y entonces hasta ahorita estamos haciendo un reglamento, 4 ya casi 5 años después, y no veo por qué no tratar de acercarlo a la normatividad actual. Y esto vinculado con lo que son la normatividad del FCPA, que cada vez más y más y más las inversiones extranjeras nos obligan a dar cumplimiento a ello, pues tendría también que tener alguna adecuación al respecto. ¿Cómo lo están acercando ustedes? ¿Cómo lo están viendo? Porque pues esto, a quienes estamos día a día en los negocios y cada vez más, sea tu fondeador, sea tu arrendatario de una nave industrial, sea
tu propio Walmart, que es tu arrendador, y tú sacas permisos, por ejemplo, para donde se instalan ellos, pues al final del día contratas a alguien que te ayuda. Entonces hay una serie de cosas que tendrían que estar vinculadas. ¿Cómo lo están haciendo? Voy a desmenuzar la pregunta, porque la verdad es que me quedé mezclado en ambas. A ver, respecto de los tiempos estuvieron, digamos, como Ejecutivo Federal estamos amarrados al Legislativo. Nosotros preparamos la iniciativa desde el año 2010, 26 de agosto se presentó, tardó un año en el Senado, se echó otro año en Cámara de Diputados y luego lo metieron transitorio otro año. O sea, el proceso de esto se llevó 3 años. Es muy complicado pasar a través del Congreso, es muy complicado porque pues efectivamente están pues, todos los representantes populares con visiones distintas, con preocupaciones distintas y también con un nivel de comprensión distinto sobre los temas dependiendo de su particular óptica. Entonces, por eso es por lo que me parece intolerable que alguien diga que es una vacilada. O sea, en realidad fue un gran esfuerzo tratar de sacarlo. La evaluación fue 2008, 2 años después se tiene la iniciativa y el problema es que tardamos demasiado. Yo creo que 3 años a partir de 2008 para sacarlo hubiera sido normal, pero pues no es así. Y eso no es lo peor, porque en esto sí, digamos, tenemos que ser muy realistas. Lo peor es que dentro de las recomendaciones de Gafi, tenemos recomendaciones que son fundamentales. Las recomendaciones de Gafi se dividen en 3, Core, Key and Others, y de las Core tenemos que modificar el tipo penal de financiamiento del terrorismo, el tipo penal de lavado de dinero, y aunque entraron al mismo tiempo, la modificación del tipo penal de lavado de dinero en 2010, a la fecha no ha salido del Senado. Entonces, cuando sea la próxima plenaria Gafi es en febrero, y en febrero pues México va a tener que asumir una posición muy complicada, porque en los organismos internacionales no les importa si fuera ejecutivo, si fuera legislativo, si fuera judicial o si fuera un órgano autónomo. O sea, ahí eres México y si no has cumplido, no has cumplido. Entonces, pues ahí la verdad es que la respuesta está en que las propuestas han estado. Requerimos, yo creo, y eso espero de esta legislatura, sean mucho más sensibles a las urgencias que tenemos como país, ¿no? Esa es la primera parte de tu pregunta. La segunda parte es qué estamos haciendo respecto de los que actúan en representación. Lo que es el FCPA, las normas anticorrupción que estamos tratando de homologar de una forma, vamos a decir, a la fuerza, porque nosotros tenemos nuestros propios mecanismos, creo que tenemos una buena legislación en materia de anticorrupción, pero no es igual a la que tienes básicamente los Estados Unidos y los que la siguen, ¿no? Entonces, esta homologación de alguna manera para poder cumplir en ambos frentes, ¿qué estamos haciendo nosotros? Como autoridad, me refiero. Mira, como autoridad lo que está haciendo el Poder Ejecutivo estamos trabajando ahorita y estamos trabajando porque la verdad es que me tocó trabajar en el periodo de transición. Se va a expedir una nueva ley, un nuevo régimen de responsabilidades, pero aquí yo creo que lo que tenemos que tener muy claro es que son cuestiones distintas. El tema de corrupción, la corrupción se limita, conforme a los tratados internacionales, a que alguien realice una operación, obtenga un beneficio, un provecho, respecto a los cuales no tenía derecho a través de pagar dinero o recibir dinero. Es una actuación irregular, pero se refiere a la generación de ese provecho. En términos jurídicos en México tienes 2 vertientes, la parte administrativa y la parte penal. Y ambas están relacionadas con el tema del lavado de dinero, pero corrupción no es lavado de dinero. Entonces, el tema de la corrupción es un tema que se tiene que tratar aparte, que puede estar relacionado, pero corrupción no es lavado de dinero. Lavado de dinero es exactamente este proceso que puede provenir de defraudación fiscal, puede provenir de secuestro, puede provenir de extorsión, puede provenir de cualquier delito. Es la ganancia que obtienes a través de la comisión de un delito. Entonces son 2 temas distintos. Te digo, fuera del tema, te puedo platicar que se está preparando una nueva ley, una ley única para toda la República, pero no tiene que ver con este tema. O sea, sería un tema independiente. Sí. Allá atrás, por favor. Bueno, antes que nada agradecerle por su presentación, muy claro, muy interesante. Mi pregunta va en torno a lo siguiente.
nos presentó hace un momento una tabla en la que se especifican montos muy precisos en los que se da un aviso y montos muy precisos en los que nada más se identifica la operación. En este caso yo entiendo que no podría establecerse pues una discrecionalidad total para la autoridad de cuándo se identifica, cuándo se da aviso y todo eso, pero al mismo tiempo establecerlo de esa manera es prácticamente como hacer una guía para, digo, me imagino, o estoy seguro que aquí no hay ningún asesor de lavadores de dinero, pero es prácticamente como hacer una guía. Si yo quiero hacer una donación a un partido político, el aviso se da, o más bien se identifica, se da aviso, se identifica a partir de los 100,000 pesos. Entonces, pues yo le digo a mi cliente, que yo no, ¿verdad? Pero, hazlas todas de 99, puras de 99,000. Por supuesto. Entonces, ¿qué medidas se están tomando en la reglamentación de esta ley para evitar ese tipo de operaciones, o que cualquiera que tenga acceso a esta información asesore en torno a cómo darle la vuelta o cómo hacerlo como justo un peso antes de que te identifique? Mira, cuando es muy interesante y es una muy buena observación, cuando la ley sale del Senado, regresa a diputados. En diputados se le tratan de hacer cambios justamente para eliminar un candado que está en el artículo 17, es el último párrafo, que es el candado sobre operaciones fraccionadas. Y entonces nosotros como Secretaría nos opusimos tajantemente a eliminar el candado de operaciones fraccionadas, porque si tú quitas el candado de operaciones fraccionadas, pasa exactamente lo que dices y esto es un chiste. Tienes el monto, te vas por abajo, fraccionas todas y digo, no pasa nada. Y es de los temas más complicados ahora en la parte reglamentaria, porque ahora viene el problema de cómo estableces los sistemas para darle seguimiento a las operaciones fraccionadas en cada uno de los sectores. Y entonces ese es uno de los temas que va a tener que resolver el reglamento y que va a tener que resolver la autoridad de la operación, darle seguimiento a las operaciones fraccionadas. Pero el candado sí está en la parte final del artículo 17, justamente para prevenir eso. Muchas gracias. Buenos días, muy buena exposición, licenciado. Bueno, voy a aparecer aquí asesor de quien daba dinero, pero es que realmente no me quedó claro a mí. Yo estuve estudiando, bueno, leyendo algunos artículos de españoles que obviamente nos llevan bastante en esto, y había dos operaciones muy interesantes que hablaban ellos. Una era el desarrollo de inmuebles, que precisamente se ve en la ley, o sea, la ley sí la contempla como actividad vulnerable. Pero la segunda, que no me queda muy claro cómo sería el mecanismo, pero más bien es como para hablar un experto y sobre todo alguien que está del lado de la autoridad, porque decían la otra forma es tener trabajadores ficticios y pagarles a esos trabajadores ficticios, y de esa manera se lava dinero. No sé exactamente si eso es posible, y en todo caso, ¿qué haría la autoridad tratándose de este supuesto? Mira, tienes toda razón. Esa de los trabajadores de los métodos más antiguos, desde cuando se inunda Miami en los 80s de toda la droga de Pablo Escobar, y cuando surge en Estados Unidos un problema serio de lavado de dinero, ese era uno de los mecanismos, porque tenían justamente supuestas empresas en el Caribe, y entonces pues metían todo el dinero de empleados que no existían y que no había forma de verificar por parte del IRS y todas las autoridades gringas. Sí, yo creo que ese es un mecanismo muy antiguo, pero volvemos al tema del cruce. Y en el cruce de información es donde tienen que brincar estas cosas. No hay manera de agarrar todas las operaciones a través de las cuales puedas lavar dinero. O sea, sería una legislación inmanejable. O sea, si como este ejemplo cortas en muchos otros, o sea, podría haber muchas actividades donde válidamente me dijeron, oye, les faltó meter esta y esta y esta y esta, efectivamente, pero necesitamos algo que sea manejable al principio, que sea representativo. Y en este tema, pues yo creo que quien se podría dar cuenta antes que las autoridades antilavado, pues tendría que ser el SAT, ¿no? Y entonces el cruce de información de SAT con WIF, con PGR, con bancaria, tienen que salir ese tipo de cosas, porque pues, un trabajador que seguramente le pagan por nómina y no por cash, pues entonces tiene que tener una cuenta, y entonces no está la cuenta, y para influir en esos ingresos. Yo creo que ese era un mecanismo que funcionaba muy bien en los 80s. Yo creo que es mucho más complicado ahora por el cruce de los sistemas. Pues
Dos preguntas más, por favor, para poder continuar con nuestro programa. Primero está allá atrás, que fue la primera persona que levantó el programa. Gracias. Pues estoy de acuerdo con la ley, estoy de acuerdo que vayamos cumpliendo con los compromisos internacionales asumidos. Veo que la ley nos pone muchas obligaciones, sin embargo, al usuario, al ciudadano no nos da herramientas para de una manera normal poder prevenirnos de caer en conductas relacionadas al lavado de dinero. Concretamente, como cuál, por ejemplo, en Estados Unidos el Departamento del Tesoro publica la lista negra de OFAC, que es una lista donde cualquier ciudadano puede consultar y puede ver qué personas han estado relacionadas o vinculadas con actividades de procedencia ilícita. Como comentaba el colega, el día a día nuestro trabajo es que las empresas quieran hacer inversiones en México, quieran hacer negocio, y cuando nos piden hacer un due diligence, una búsqueda, en México no tenemos esas herramientas. En México no tenemos una autoridad que emita unas listas donde de manera autónoma y sin acudir a ninguna autoridad podamos consultarlas. Entonces mi pregunta es, ahorita que están viendo el reglamento, que están tocando ese tema, ¿han pensado que alguna autoridad emita listas que el ciudadano común lo pueda consultarlas? Sí, mira, como ese mecanismo se tendrán que integrar muchos en el reglamento, y tiene mucha razón, hoy por hoy la autoridad no brinda esas herramientas por una razón muy simple, porque la autoridad hoy por hoy no tiene esa información. O sea, justamente esta es la plataforma para que la autoridad pueda avanzar hacia esos cruces y hacia esa determinación de los antecedentes de quién ha participado en qué cosas, quién ha estado en qué averiguaciones previas, quién ha estado relacionado con qué operaciones, porque esa es la base de las investigaciones. O sea, el verdadero trabajo, o más bien el trabajo más importante del Estado en la persecución de delitos es el trabajo de inteligencia. No es el trabajo afuera en las calles dándose de tiros con la gente, sino es el trabajo de llegarse a toda la información previa para poder entender el entramado de relaciones, y sobre todo en las de lavado de dinero, que involucran a mucha gente, involucran muchos movimientos. Entonces, para allá tiene que ir. Yo creo que con esta ley la autoridad tendrá muchos mayores elementos para proporcionar información y herramientas a los particulares y a los sujetos obligados específicamente. Gracias. Sí, buenos días. Me parece que debemos de tener cuidado con eso de quedarnos hasta 99 y no llegar a los 100, porque la ley al parecer te graba lo que son las operaciones frecuentes o cotidianas. Entonces ahí se tendría que analizar qué operación sería frecuente, ¿no? Si varias de 99 o varias de 100,000. Parece que sí hay un candado por ahí, ¿no? La otra parte me parece que la ley entra en vigor ya con todos la resolución y todo lo que hay en agosto de este año, por lo que las empresas nos tenemos que estar preparando para entrar en vigor y poder presentar todos esos informes que tienen relación en la tabla. Nada más quisiera que me confirmaran estos dos puntos. Y el tercero, no estoy de acuerdo contigo que en cuanto a las tarjetas de servicios como American Express, me parece que entran las de crédito y las interdepartamentales. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer compras altas en estas tarjetas y puedes hacer pagos en efectivo mayores, e incluso como pagas deuda no pagas ni IDE. Entonces me parece que es un poquito más amplio lo de tarjetas de servicio. Digo, no sé los puntos de vista de otros abogados, no lo soy, pero es el contador, pero me parece que hay algo, ¿no?, en ese tema. Okay. Respecto al primer tema, la ley no habla de operaciones frecuentes. La ley nada más fija estos umbrales genéricos, entonces el tema de la frecuencia es irrelevante. Lo que importa es el fraccionamiento de operaciones para rebasar el umbral. O sea, si tú tienes un umbral de 200,000 pesos, da igual si lo rebasas con 2 operaciones o si lo rebasas con 201.
Entonces, de ese tema, digamos, no es tema. O sea, el tema es nada más que la autoridad va a tener que llevar un control del fraccionamiento de operaciones. En el tema de tarjetas de crédito, están las tarjetas de crédito que quien da crédito fuera del sistema financiero, que es muy distinto a las tarjetas de crédito que ya están dentro del sistema financiero, porque la regla es eso, lo que ya está, y de hecho hay un capítulo dentro de la ley donde retoma todas las obligaciones y hay un listado, y se hizo justamente para que hubiera claridad, porque alguien válidamente nos puede decir, ¿para qué metieron en la ley lo que ya dicen todas las leyes financieras? Se hizo justo para esto, para que no hubiera duda, que no se establecían nuevas obligaciones respecto al sistema financiero, sino que el sistema financiero tenía que seguir cumpliendo en los términos en que cumple hasta ahora. Pero todas se retoman en un capítulo, porque si hay un capítulo de entidades financieras en la ley de prevención. El tema es que, leído a fondo, te das cuenta que ese capítulo lo único que hace es replicar lo que ya existe, no incorpora obligaciones nuevas. Entonces, todas las tarjetas de crédito emitidas por entidades financieras se van a su régimen actual. Las que no están emitidas por entidades financieras, entonces se irían a este nuevo régimen. Y tarjetas de servicios, realmente, pues quien emite tarjetas de servicios es American Express. Son los únicos, y ellos en su área de servicios cumplen ya con las disposiciones del sistema financiero. ¿No? Esa es la parte a la que me refería. Y la última parte... De entrada en vigor. De entrada en vigor son 9 meses de transitoriedad, 60 para la emisión del reglamento, 30 para la emisión del reglamento, y luego se establecieron 60 días más, que es para darle difusión a las obligaciones y que todos los sujetos obligados tengan tiempo suficiente para conocer los formatos, a quién le reportan, en qué tiempo le reportan. Para eso son los 60 días del final. Les soy sincero, a nosotros nos pareció demasiado extenso, un año, pero yo creo que fue muy útil la incorporación de la última parte, la del tiempo, para que todos los sujetos obligados puedan conocer qué es lo que van a tener que hacer, y no sea que entre en vigor hoy el reglamento y al día siguiente ya estén obligados a presentar sus reportes. Muy bien, muchas gracias, Ulises. Perdón, sé que hay varias preguntas, pero para poder respetar el programa y que podamos concluir con los dos expositores siguientes, bueno, agradezco mucho, Ulises, tu exposición, muy amable. Por favor, un aplauso. Y bueno, al igual que los expositores, le damos un presente.